¿Se puede ver? ¿Estoy compartiendo? Sí, Sí, doctora. gracias. Bien, con algunos ajustes técnicos, ya dando clases desde la facultad, hoy día vamos a ver el tema del grupo QES. Bien, ¿qué es el grupo QES? Bueno, en realidad, QES viene justamente de las iniciales de los géneros de las bacterias que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? El grupo QES pertenece a la familia Enterobacteriaceae, o sea que son bacterias con las que ustedes ya se han familiarizado bastante, las características generales también ya las conocen, porque si ustedes se fijan, todas estas bacterias pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. Y el grupo QES, pues precisamente se trata del género Klebsiella, Enterobacter y Serratia, que es un grupo especial, es un grupo particular y está separado, digámoslo así, clínicamente hablando, porque es un grupo de bacterias que tiene ciertas características que las hacen muy importantes. Por ejemplo, que antes no se consideraban patógenas, ahora sí, que son patógenos oportunistas, es decir, que van a afectar a pacientes que están hospitalizados, que tienen alguna enfermedad de base, que han sido sometidos a cirugía o algún procedimiento invasivo, por ejemplo, un sondaje vesical, que han sido sometidos a una cirugía, que han sido sometidos a algún tipo de instrumentación, ya sea quirúrgica o de diagnóstico, ¿sí? Pacientes que están invadidos por elementos extracorporales, como todas las ondas, los catéteres, los tubos, en este caso, un paciente de terapia intensiva, ¿sí? Pacientes en hemodiálisis, pacientes que tienen catéteres venosos periféricos o centrales. Entonces son estas las características de los pacientes que van a hacer propenso a la persona para adquirir infecciones por el grupo G. Y otra gran particularidad es que estas bacterias tienen alta resistencia a los antimicrobianos. Eso significa que el estar con una infección por cualquiera de estos tres géneros hace pues que sea polimedicado el paciente, ¿ya? Entonces, fíjense que pertenece a la tribu Klebsiella y justamente en la tribu vemos al género Klebsiella, Enterobacter, Serratia y también está nuestra afnia, ¿no? Bueno, entonces si nosotros hiciéramos una tinción gram como cualquier enterobacteria, vamos a ver bacilos gram negativos. Y esta imagen pues no nos permite diferenciarla, por ejemplo, de una salmonella, de una E. coli, es exactamente igual. Pero para recordar que son bacilos gram negativos, ¿ya? Eh, como les decía, las infecciones en hospitales o en centros de estancia prolongada también. Como grupo de enterobacterias, la estructura antigénica se mantiene, ¿no es cierto? La estructura antigénica de los antígenos OH y K, el antígeno O como antígeno somático que está en el cuerpo bacteriano, que lo vamos a ver enseguida, el antígeno flagelar que lo tienen aquellas bacterias que son móviles y el antígeno K que es el capsular. Entonces, las tres bacterias pertenecen al grupo de enterobacterias. Lactosa positiva son Klebsiella y Enterobacter. Nuestra última bacteria, Serratia, es lactosa positiva lenta, ¿ya? Es un fermentador lento de lactosa. El grupo completo se caracteriza por ser anaerobio facultativas, no producen esporas, no son exigentes nutricionales, pueden desarrollar en cualquier medio de cultivo, como todas las otras enterobacterias. Son catalasa positiva y oxidasa negativa, que es una característica particular de toda la familia Enterobacteriaceae. Y vamos a ir viendo a estas bacterias una por una. Vamos a empezar con el género Klebsiella. Y me voy a abocar más que todo a Klebsiella pneumoniae, aunque no es la única que en frecuencia es importante como patógeno intrahospitalario, ¿sí? Esta bacteria ha sido descrita, ¿sí? Por Edwin Klebs, aquí tienen el nombre completo, pero ha sido un microbiólogo alemán, Edwin Klebs, en 1875, ha visto la presencia de estas bacterias y las ha descrito en muestras bronquiales de pacientes que habían fallecido con neumonía. Y un poco después, fíjense, en 1882, él es Edwin Klebs, y en 1882 este personaje que es Pierre Lambert, él estaba estudiando las causas de la neumonía lobar
Y hay una bacteria que describía como la bacteria o el bacilo de Friedlander, precisamente. Pocos años después, pues se ha visto que el famoso bacilo de Friedlander era la Klebsiella pneumoniae, que había sido ya descrita años atrás. ¿Está bien? Entonces, en algunos textos ustedes pueden encontrar como el bacilo de Friedlander y también está descrita como la neumonía de Friedlander, aquella que es causada por Klebsiella pneumoniae. Acá tenemos imágenes de Klebsiella, ¿sí? Y esta que es tan característica que nos hace ver en la cápsula que está envolviendo un bacilito gram negativo. Entre los factores de virulencia que tiene Klebsiella, uno de los más importantes, bueno, el más importante, pero no el único factor, es precisamente la cápsula, que la podríamos ver gracias a tinciones especiales o métodos especiales en los que se hace hinchar la cápsula para que sea más notoria en procesos tintoriales, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la cápsula? Pues está formada por repeticiones de azúcares, ¿sí? Que le dan, estos azúcares repetidos le dan la apariencia pegajosa y gracias a esta cápsula la bacteria, nuestra Klebsiella, pues tiene la capacidad de hacer esto, que es la producción de un biofilm o biopelícula que forman las bacterias cuando se asientan en los catéteres endovasculares, catéteres vesicales, por ejemplo. O sea que esta bacteria es capaz de producir biofilm, de formar biofilm gracias a la cápsula, ¿ya? También la cápsula le va a dar la apariencia hiperviscosa a las colonias y si nosotros quisiéramos verificar esa consistencia mucoide, pues podríamos tocar una colonia con la enlaza bacteriológica y podríamos levantarla, ¿no? Y se levanta precisamente como moco. Esta es la prueba de string test, que es positiva cuando es mayor a 5 milímetros, ¿ya? Normalmente son los K1 y K2 son los serotipos capsulares, o sea, son los serotipos más virulentos, más patógenos por la presencia de cápsula en esa bacteria. ¿Qué más hace la cápsula? ¿Por qué también tiene gran importancia? Gracias a la cápsula, la bacteria se resiste al proceso de fagocitosis. Sin la cápsula, esto es lo que sucede, ¿sí? Opsonización, ingreso de la bacteria, el fagosoma lo engloba y empieza a destruir, ¿sí? A digerir a la bacteria. Esa es la fagocitosis, pero una bacteria como nuestra Klebsiella que tiene cápsula, pues bloquea el proceso de fagocitosis y también el proceso de complementos, recordando un poquito el sistema de complemento después de la unión antígeno-anticuerpo, el objetivo final tiene a la lisis bacteriana. Entonces, ¿qué es lo que hace la cápsula? Primero, le confiere mayor resistencia a la fagocitosis y segundo, suprime la respuesta temprana que está mediada por el sistema de complemento. Entonces, todo lo que hemos visto hasta ahora le confiere a esta bacteria mayor potencia, mayor virulencia. Otro factor de virulencia de nuestra Klebsiella es el lipopolisacárido, que como ustedes recordarán es parte de la pared bacteriana gram negativa, que se encuentra en todas las enterobacterias, en todas las bacterias gram negativas en realidad, ¿no es cierto? Bueno, pues este lipopolisacárido, también recordando, porque sí lo deben saber, de adentro hacia afuera está conformado por el antígeno O, ¿sí? Perdón, de afuera hacia adentro está conformado por el antígeno O. Este elemento que está más hacia afuera, está más en contacto con la superficie externa, es prácticamente el blanco principal de la respuesta inmune, ¿ya? El core, el corazón, que también está formado por azúcares, ¿no? Varios polisacáridos, pues se encuentra con la función de poder agarrar al lípido A. El lípido A es el elemento más dañino y más tóxico del lipopolisacárido. Es el elemento más agresivo para nuestra célula, ¿está bien? Por eso es que las bacterias gram negativas tienen ese plus que viene sobreañadido porque es parte de la pared bacteriana. Este se encuentra en la parte más interna, el lípido A, y se encuentra anclado prácticamente formando parte de la membrana externa de la pared bacteriana de las bacterias gram negativas. ¿Ya? ¿Cuál es la función del lípido A? Endotoxina. Es una endotoxina que tienen todos los gram negativos. Otro factor de virulencia,
son los sideróforos. El hierro es un elemento muy importante, es vital para la bacteria. Para la Klebsiella también, mucho más. ¿Sí? Entonces, es un elemento que le permite la supervivencia, que le da nutrientes, que le ayuda en el metabolismo. Entonces, es una molécula vital para la Klebsiella. ¿Qué son los sideróforos? Son elementos que le permiten a la bacteria agarrar el hierro de la célula huésped y utilizarlo para su metabolismo. Esos son los sideróforos. Y nuestra bacteria tiene varios sideróforos, pero aquí tenemos una división. Fíjense esta línea. Lo que tenemos arriba es una Klebsiella pneumoniae clásica, una Klebsiella pneumoniae común y corriente que puede vivir en nuestra vía aérea superior, en el 5% de las personas, sin causar mayor daño. ¿Está bien? No es como una, bueno, podría estar como una flora transitoria, no es permanente. Entonces tenemos nuestra Klebsiella pneumoniae clásica que tiene a los sideróforos Enterobactina y Yersinia bactina. Estos son los sideróforos que le permiten a la bacteria captar el hierro de la célula huésped. En cambio, hay una Klebsiella pneumoniae que es más agresiva, ahora conocida como Klebsiella pneumoniae hipervirulenta. Esta cepa realmente tiene mayor virulencia. Y en el tema de sideróforos también hay diferencia. En los sideróforos, ven aquí, tiene la Enterobactina, Yersinia bactina, pero también tiene otros dos tipos de sideróforo, la salmochelina y la aerobactina. Entonces tiene mayor cantidad de probabilidad de conseguir hierro, ¿ya? Otro factor de virulencia son las fimbrias. Fimbrias son elementos muy pequeños, ¿no es cierto?, que están alrededor de la bacteria y que le dan la capacidad o el poder de adherencia de la bacteria, ¿sí? La posibilidad de adherirse a la célula huésped o de adherirse también a los elementos extracorporales como los catéteres, ¿sí? Eso lo hace gracias a las fimbrias. Klebsiella pneumoniae, ambos tipos de Klebsiella pneumoniae tienen la fimbria tipo 3 y tipo 1, ¿ya? También le permite formar agregados multicelulares. Aquí quisiera resaltar que es una bacteria que no tiene flagelos. Klebsiella es una bacteria inmóvil, no tiene flagelos. De las pocas, pero no tiene flagelos. Les hablaba de la Klebsiella pneumoniae hipervirulenta. La Klebsiella pneumoniae ya de por sí es una bacteria oportunista, que se encuentra en pacientes hospitalizados, en pacientes que están invadidos o que han sido sometidos a algún procedimiento. La cepa hipervirulenta, ¿cuál es el plus que tiene la hipervirulenta? Bueno, mayor resistencia bacteriana, mayor posibilidad de virulencia por los factores de virulencia que se han mencionado, y en general todas las Klebsiellas tienen resistencia a antimicrobianos, una resistencia natural, debido a enzimas que tiene en su cromosoma, es decir que la Klebsiella es de nacimiento resistente a ciertos antimicrobianos, entre ellos están las aminopenicilinas, ¿no? La ampicilina, la amoxicilina, y las carboxipenicilinas, como la carbenicilina. Entonces, esto no es por la cepa o el fenotipo, o sea, es de nacimiento. Todas las Klebsiellas tienen en su naturaleza enzimas cromosómicas que van a darle una resistencia natural a estos antimicrobianos. ¿Está bien? Y además de esto, tienen la posibilidad de crear otros mecanismos de resistencia, por supuesto. Y las Klebsiellas lo que hacen, bueno, lo más frecuente que podemos ver en ellas es la beta-lactamasa de espectro extendido y las carbapenemasas, precisamente que llevan su nombre, las KPC, son carbapenemasas Klebsiella pneumoniae. Este tipo de resistencia la pueden adquirir por algunos elementos móviles del cromosoma. Si ustedes recuerdan un poquito en las teóricas, pues esos elementos son los transposores. ¿Qué más? En la variante hipervirulenta se ve también mayor agresividad, entonces podemos verla en abscesos hepáticos, fíjense, abscesos hepáticos en pacientes que están hospitalizados, en pacientes que tienen bacteremia, septicemia, y también se ha visto meningitis por la Klebsiella pneumoniae hipervirulenta. Como les decía, puede estar en nuestro organismo en casi 5% de personas sanas sin causar ninguna enfermedad, ¿sí? Pero ya como patógena produce neumonía bacteriana, puede darnos una consolidación en un solo lado del pulmón o puede ser también bilateral, ¿sí?
Se caracteriza por ser agresiva. Esta neumonía es necrosante, o sea que va matando a las células, a los neumocitos. Los ha invadido, pero también está matando a sus células, ¿ya? Y puede provocar una hemorragia pulmonar. Klebsiella pneumoniae es frecuente como causa de neumonías, de infecciones urinarias, de bacteremia, septicemia, infecciones de herida quirúrgica también, ¿ya? Y bueno, en el caso de los neonatos, particularmente importante, especialmente en las unidades de terapia intensiva, de adultos y neonatales. Nuestro siguiente género, Enterobacter. Bueno, Enterobacter es una enterobacteria, tiene las mismas características de la familia Enterobacteriaceae, como habíamos visto. Para retroceder un poquito, no siempre se llamó Enterobacter, antes conocida como Aerobacter, Aerógenes, que era la especie tipo, ¿no? En 1885, entonces teníamos ya el Aerobacter Aerógenes, con la descripción total de nuestra bacteria. Pero en 1960 Edwards y Ormache le cambian el género Enterobacter. En ese momento ya había un montón de especies de Enterobacter y también como especie tipo era Enterobacter aerógenes. Esto ha ido cambiando poco a poco, la taxonomía se va actualizando por técnicas de hibridación de DNA, se tienen secuencias más claras, más específicas, y ahora muchas de las especies que pertenecían al género Enterobacter, pues ya no pertenecen a este género, y más bien sí pertenecen a los nuevos géneros Chronobacter y Panthera. Ahora, como especie tipo, tenemos a Enterobacter cloacae, aunque Enterobacter aerógenes sigue existiendo, ¿ya? ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Pues también tiene un polisacárido capsular, no es tan agresivo, no es tan importante como el de Klebsiella, no le da todas las capacidades de la cápsula de Klebsiella, su cápsula Enterobacter, si no es la misma cápsula. Este polisacárido capsular le ayuda en la defensa contra la fagocitosis. Eso sí podemos resaltar. Tiene algunas hemaglutiminas, gracias a las fimbrias que tiene. Sí, a diferencia de Klebsiella, es una bacteria móvil, tiene muchos flagelos. Los flagelos están alrededor, por lo tanto son flagelos perítricos. Sí, entonces es móvil, flagelos perítricos, pero también tiene pilis, que son esas estructuras pequeñas que le dan la posibilidad de adherencia. Y también asociadas a estas fimbrias tenemos estas hemaglutiminas. Los quelantes de hierro, que son los sideróforos que tienen Enterobacter son aerobactina y enterochelina. La adhesión que habíamos mencionado, bueno, aparte, ¿no? Gracias a las fimbrias tipo 1 y tipo 3, la bacteria puede adherirse a la célula huésped, pero además tiene la posibilidad de penetración en las células epiteliales en las que va a producir apoptosis, o sea, va a generar su muerte. Su resistencia bacteriana está a través de plásmidos de resistencia y los lipopolisacáridos que no podían faltar porque es una bacteria, es un bacilo gram negativo. ¿Ven? Es una bacteria móvil. También dentro del grupo KES, como les decía, sí resalta que se encuentra causante de infecciones intrahospitalarias, es causante de neumonía, de infecciones urinarias, infección del sitio quirúrgico, pero aquí resalto esto. Esta bacteria, Enterobacter cloacae, puede vivir en soluciones parenterales, o sea, los sueros que vamos a colocar a los pacientes. Esto que ven aquí abajo es nutrición parenteral. Es en los pacientes que necesitan recibir alimentación, pero no pueden hacerlo por la boca, ni por sonda, ni por el estómago, lo tienen que hacer por vena. Entonces es una nutrición parenteral que si no está preparada en las condiciones de asepsia requeridas, pues se puede contaminar y precisamente esta es una bacteria que fácilmente contamina estos preparados, ¿ya? La resistencia bacteriana está dada por beta-lactamasa cromosómica de tipo AMC, que vamos a ver enseguida ya, tal vez con mayor claridad, y tiene una resistencia natural también a las ampicilinas, o sea, a las aminopenicilinas y cefalosporinas de primera y segunda generación. No es frecuente, pero es importante cuando se presenta. Si bien estamos hablando de personas que han sido sometidas a algún tipo de instrumentación, también están las personas en las que no se ha tomado
la antisepsia o no se han realizado los tatuajes dentro de todo el proceso de la asepsia y antisepsia. Y en pacientes que están en, lo que vemos acá abajo son imágenes de pacientes que están en hemodiálisis, están conectados a una máquina para que pueda limpiar su riñoncito. Nuestro tercer género, Serratia. Bueno, Serratia, su especie tipo es Marchescens, ¿sí? Serratia marchescens es conocida como la bacteria de los milagros. Esta imagen que ven acá es una pintura de Rafael denominada El Milagro de la Misa de Bolsena, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? En 1263, en la iglesia de Santa Cristina, en Italia, había un sacerdote, ¿sí?, que no creía en la conversión del pan y el vino, ¿sí?, el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces él estaba llevando a cabo una misa y en el momento de la Eucaristía, él toma la hostia y al colocarla en el vino, pues ve sangre, y esa sangre con el susto llega a manchar todas sus vestiduras, inclusive, ¿no? Y ahí lo ven disculpándose y pidiendo perdón y misericordia por no haber creído en la conversión del pan y el vino. A partir de ese episodio, pues el Papa Urbano IV ha instituido la celebración del Corpus Christi. Entonces ha sido un evento, fíjense, muy importante en el tema religioso. Serratia marchescens ha sido descubierta en 1819 por Bartolomeo Vicio, ¿sí?, a través de precisamente una polenta, un poco de polenta, que era una papilla de harina de maíz en Italia, que estaba manchada con esta coloración. Que es una coloración sanguinolenta, o sea, sí parece sangre, ¿no es cierto? Que también se le llama la coloración milagrosa, que nos da la prodigiosina, que es el pigmento que produce Serratia marchescens. Gracias. El nombre está dado en honor a Serrati, que era un físico italiano, y fíjense, en 1978 pues ya han descrito las características de la bacteria como un bacilo gram negativo. Entonces, fíjense lo que estamos nosotros mencionando acá, 1819, la descripción de la bacteria, las características de la bacteria, esta coloración sanguinolenta que es producida por un microorganismo bacteriano, y lo que teníamos acá en 1263, ¿no es cierto? Entonces data de realmente muchísimos años atrás, y muchas otras experiencias en historia. La historia de Serratia realmente es grande gracias a ese pigmento rojo que produce, que es la prodigiosina, como la tienen aquí. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que estimula la producción de la prodigiosina? La concentración de carbono, nitrógeno, la temperatura, el tiempo de incubación, la humedad, el pH en el que se encuentre. Entonces, todo eso estimula el crecimiento de Serratia y la producción del pigmento. Entonces, ¿qué es lo que tienen las hostias? Pues tienen harina de maíz, efectivamente, y en las iglesias, pues la temperatura, la humedad es la que ha debido generar la producción de Serratia en las hostias, y pues ha dejado bastante marcada su presencia con el pigmento prodigiosina. ¿Cuáles son los factores de patogenicidad de nuestra bacteria? Adherencia, ¿sí? Primero es la adherencia. Tiene la capacidad de, a través de pilis, ¿sí?, pilis que se encuentran alrededor, a través de esos pilis tiene la capacidad de adherirse a superficies epiteliales, ¿sí? Pero no solamente a células epiteliales, también puede adherirse a superficies que están sin vida, ¿no? Aquí están las superficies abióticas, que son los catéteres, las sondas, tiene la capacidad de formación de biofilm, ¿sí? Y bueno, llama la atención que también gracias a esta capacidad de adherencia puede producir queratitis en pacientes con lentes de contacto que no hayan sido debidamente conservados o almacenados, ¿ya? La síntesis de los lipopolisacáridos, que ya habíamos visto, como todo bacilo gram negativo, pues es responsable de una actividad endotóxica, ¿no? Su propia endotoxina. Productos extracelulares, ¿sí?, que son exoproteínas, que vamos a ver enseguida,
la capacidad de captación de hierro gracias a la presencia de sideróforos y la producción de algunas hemolicinas, que son algunas vesículas de la membrana externa, como, entre las que resaltan estas hemolicinas, ¿no? Esto vamos a ver ahora. Como les decía, los elementos extracelulares, que son las exoproteínas, es decir, que son proteínas que la bacteria produce y las excreta, ¿ya? Entre ellas tenemos quitinasa, lipasa, proteasas, fíjense ustedes, todas terminan en asa porque son enzimas. ¿Y cuál es la función? Fraccionar, ¿no es cierto? Romper. Entonces tenemos elementos proteicos que rompen proteínas, que rompen material genético, que rompen la gelatina o material, la gelatina, que es un producto químico que vamos a ver enseguida, que nos sirve para hacer el diagnóstico también, ¿no? Los lípidos. Entonces, estas exoproteínas lo que hacen es fragmentar elementos que pueden encontrarse en nuestro organismo, en el tejido conectivo también. Resistencia a protocolos, esto es particular en Serratia, ¿no? Habitualmente puede crecer, puede sobrevivir en condiciones que son extremas, en antisépticos, en desinfectantes, en agua destilada. A veces en los hospitales se utiliza agua bidestilada, ¿no? Que se destila 2 veces, pero Serratia puede sobrevivir en el agua, o sea, puede estar en el agua, destilarse y seguir en el agua, y volverse a destilar y seguir en el agua. Entonces es una bacteria que, bien por ella, ¿no? Porque tiene resistencia a muchos factores agresivos para ella, pero mal por nosotros porque no está protegido ni nuestro antiséptico o desinfectante, por más bactericida que pueda ser. Y eso es por la capacidad que tiene nuestra Serratia. ¿Está bien? Entonces, incluyendo nuestros desinfectantes y antisépticos, pues tienen que ser almacenados, conservados, preparados de manera adecuada, en las mejores condiciones de asepsia. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las capacidades que tiene nuestra bacteria. Ingresa la bacteria y puede salir por exocitosis, pero el restante, las pocas bacterias que quedan adentro, generan lisis, ¿no? Hay citolisis. ¿Por qué? Porque la bacteria primero adentro se cubre de una vesícula endocítica, se protege de la fagocitosis, se sale de la bacteria por exocitosis, pero programa la muerte de nuestra célula. O sea, hay un mecanismo de autofagia. Y ahí vamos con este último punto, ¿no? Las vesículas de membrana externa. Las vesículas de membrana externa, que son como conocidas como las OMD, aquí voy a resaltar, de todas las vesículas de membrana externa, es muy importante la hemolicina tipo A, precisamente porque hace esto, ¿ya? La hemolicina tipo A, que es la que pueden ver acá, hace que esta bacteria pueda programar la autofagia, o sea, programa que la célula se fagocite, se muera, ¿sí? La lisis bacteriana. Estos entonces son los elementos, uno de los elementos más importantes, dañinos, que nos genera Serratia. Entonces, nuestra bacteria, ¿qué hace? Invade, se multiplican las células epiteliales y fibroblastos, pero después las deja programadas para que se fagociten a sí mismas, ¿ya? Como las otras bacterias que habíamos visto del grupo KES, es un patógeno oportunista, frecuente en pacientes hospitalizados. O sea, ¿cuál es el factor de riesgo para adquirir una de estas bacterias? Estar hospitalizado. Segundo factor de riesgo, ser sometido a algún procedimiento, cateterismo, cirugía, instrumentación, ¿sí? Puede provocar neumonía, bacteremia, endocarditis, cualquier infección transmitida por sangre podemos llegar a encontrar a Serratia. Es resistente a muchos antibióticos, beta-lactámicos, pero también a aminoglucósidos, que vamos a ver enseguida. Fatal, ¿sí? Cuando hay brotes en unidades de terapia intensiva en adultos y en niños también. Puede causar septicemia, bacteremia, hasta meningitis en pacientes que están inmunosuprimidos, cateterizados, intubados, ¿sí? Ya sean adultos y con mayor razón en niños por su sistema inmunológico. Diagnóstico. En el diagnóstico quiero mostrarles las diferencias. Klebsiella, o sea, Pinsium gram, ya les dije que no se ve absolutamente nada más que un bacilo gram negativo y que no lo podríamos distinguir entre una bacteria del grupo KES o una E. coli.
o incluso otro bacilo gram negativo como una pseudomonas. Pero bueno, en los medios de cultivo sí podemos diferenciar. Aquí tenemos las colonias mucoides que les había mencionado en el caso de Klebsiella pneumoniae, en la prueba de String Test. Aquí les menciono Klebsiella oxytoca, que es una especie de Klebsiella también muy importante en brotes de infecciones intrahospitalarias en terapia intensiva neonatal. Sí, Klebsiella oxytoca, a diferencia de la neumonía, pues no tiene cápsula, pero sí los otros factores de virulencia, ¿ya? Ambas y todas las otras Klebsiellas, o sea, todas las Klebsiellas son inmóviles. En medio de cultivo, ¿cómo vemos Enterobacter? Vemos como una bacteria lactosa positiva, puede crecer en cualquier medio, selectivo, diferencial, este es un medio de osina azul de metileno. Aquí podemos ver mejor, ¿sí? Porque está la característica del medio McConkey, donde se ven bacterias o colonias que son lactosa positivas, que si nosotros dejamos más de 48 horas, pues esta es la coloración que va a tomar el medio de cultivo. Y las colonias siguen siendo rosaditas, ¿no? Son lactosa positivas. Pero si hacemos crecer a nuestra bacteria a una temperatura menor, por ejemplo, 25 grados centígrados a temperatura ambiente, va a generar un pigmento amarillo, ¿ya? Eso es lo que hace nuestro Enterobacter. Ahí vemos que no es el único medio en el que puede crecer, tiene diferentes características. Aquí vemos en el medio de agar sangre, aquí vemos en el medio CPS. En nuestra Serratia, ¿qué es lo que resalta? El pigmento, ¿no? La proteoxina. Entonces, es una bacteria que tampoco requiere mayor nutriente. Por ejemplo, en un agar nutritivo puede desarrollar de esta forma, con ese color característico de sus colonias. Para hacer la diferenciación de especie, el diagnóstico de la especie bacteriana, pues tenemos que hacer pruebas bioquímicas. En el caso de Klebsiella, bueno, ¿qué les puedo resaltar? Estos son los tubos que tienen diferentes azúcares que nos van a servir para diferenciar si la bacteria fermenta o no fermenta cierto tipo de azúcares. Este es el medio TSI, que nos indica 3 azúcares, ¿no? Triple azúcar hierro, LIA, es productor de urea, nuestra Klebsiella, rojo de metilo, Boges-Proskauer, citrato positivo, pero ¿qué puedo resaltar aquí? Que no se mueve, ¿sí? Si bien en esta fotografía no se ve bien, pero este es el medio, el motilidad, y en este también se podría ver motilidad, pues debemos resaltar que es una bacteria inmóvil. No hay mucha diferencia cuando hacemos unas pruebas bioquímicas de la bacteria Enterobacter, ¿no? Enterobacter, bueno, se diferencia Enterobacter cloacae de Enterobacter aerógenes porque es urea positiva, ¿no? Urea positiva, Enterobacter cloacae, y aerógenes, urea negativa. Y una diferencia importante con Klebsiella es que es móvil, Enterobacter es móvil, ¿ya? En Serratia, ¿qué vamos a resaltar? Todas las pruebas bioquímicas en Serratia pueden ser variables, ¿ya? Porque es fermentador lento de lactosa, entonces podemos ver este medio amarillo-amarillo o podemos verlo rojo-amarillo, que nos puede hacer confundir con otra bacteria, pero hay una prueba especial que se utiliza en el diagnóstico de Serratia marcescens, aparte de estas pruebas bioquímicas que estamos viendo. Esta es nuestra tablita de identificación que siempre la tenemos que utilizar para poder comparar las pruebas bioquímicas y poder encontrar una bacteria que encaje con el patrón que nosotros hemos encontrado en el laboratorio. Esta es la prueba DNAsa. DNAsa y es parecida a la prueba de gelatinasa. Les había mencionado que Serratia tiene la capacidad de producir una enzima que es DNAsa precisamente. Lo que hace es fraccionar el DNA. Entonces, lo que tenemos aquí en el medio de cultivo es material genético y es positivo cuando vemos que alrededor de las colonias ha habido, se demuestra el rompimiento de ciertas estructuras, que en este caso es DNA. La prueba de la gelatinasa es utilizando ya lo que es la estructura química de la gelatina y vamos a ver lo mismo, ¿sí? Cuando hay fragmentación por una enzima, pues vemos un halo alrededor de las colonias. Esta es una prueba de DNAsa positiva y esta es negativa. Entonces, esto nos da la certeza de que estamos frente a una Serratia. Y bueno, se puede utilizar el antibiograma también para poder, como parte del diagnóstico, para hacer la diferenciación de estas bacterias. Fíjense, estas son resistencias naturales, ¿sí? Son de nacimiento. Entonces, Klebsiella
Klebsiella va a ser resistente a la ampicilina siempre. Y eso me ayuda para hacer el diagnóstico de Klebsiella, ¿no? Si estoy dudando entre Klebsiella u otra enterobacteria, puedo colocar una ampicilina en el antibiograma solamente para confirmar el diagnóstico. En el caso de Enterobacter, pues es resistente, fíjense, a mucho más antimicrobiano, les decía, las cefalosporinas de primera generación, resistente a los inhibidores de beta-lactamasa, y en el caso de Serratia, pues es terrible, porque fíjense que hay una resistencia natural a los nitrofuranos que se utilizan en infección urinaria, es resistente a cefalosporinas, aminopenicilinas, a cefalosporinas de primera generación, ¿sí? Es resistente a colistina, o sea, polipéptidos que se utilizan a veces como última alternativa de tratamiento, pero no, Serratia es resistente natural. Entonces, esto sí lo tenemos que saber para poder tener la alternativa de tratamiento. Y les decía que les iba a mostrar mejor la parte de la resistencia y tratamiento de estas bacterias. Por ejemplo, aquí tenemos una cepa salvaje de Klebsiella, que es lo que hacemos, una ampicilina en el centro para confirmación del género, ¿no? Es el género Klebsiella. Entonces, es resistente a las aminopenicilinas, pero no es resistente a, o sea, resistente natural a cefalosporinas, no, a menos que tenga algún tipo de mecanismo de resistencia, una beta-lactamasa de espectro extendido, por ejemplo, ¿ya? Este es un enterobacter. El enterobacter, sí hay resistencia a las aminopenicilinas, también a los inhibidores de beta-lactamasa, antisulbactam, pero aquí estamos viendo que hay una resistencia a cefoxitina y que está habiendo una inducción de resistencia, ¿no? Se está induciendo porque hay achatamiento del halo. Eso es lo que estamos viendo acá. La cefoxitina está induciendo a una cefalosporina de tercera generación a que se achate su halo. ¿Qué significa? Que es resistente. O sea, resistente a las cefalosporinas de tercera generación. Esta es nuestra cepa, ¿ya? Gracias a una enzima de tipo, es una beta-lactamasa del tipo AMC. Enterobacter puede hacer también resistencia a carbapenemes y también puede tener KPC. O sea, KPC es una carbapenemasa, pero no es específica, exclusiva de Klebsiella pneumoniae. ¿Lleva su nombre? Sí, pero no es específica y tampoco es, o sea, puede estar presente en otras bacterias también. Entonces, Enterobacter puede hacer resistencia a carbapenemes y lo puede hacer por metalobeta-lactamasas o por carbapenemasas tipo KPC. Eso puede suceder, no es en todos los casos. Lo que estamos viendo en la fotografía más que todo es son las cepas salvajes, como dice la fotografía, son las cepas para ver el mecanismo o la resistencia natural. En el caso de Serratia habíamos visto que es resistente a los nitrofuranos, ¿no? Nitrofurantoína, colistina, ampicilina, ampisulbactam, o sea, tiene una resistencia natural. Eso nos puede ayudar para hacer el diagnóstico, pero también vamos a buscar otros mecanismos de resistencia, ¿no? Aquí tenemos otra AMC, vemos el halo achatado, y antes de, podemos buscar otros mecanismos de resistencia, ¿no? Que ustedes han debido ver ya en la práctica de antibiograma, el cómo encontrar los mecanismos de resistencia gracias al antibiograma, ¿no? El efecto huevo, el efecto Boucher de Champagne, que no está en esta fotografía, pero son efectos que nos ayudan a buscar mecanismos de resistencia en las bacterias. Y esta que quería mostrarles, que la salté, es que Serratia, si bien es resistente a tantos antimicrobianos, podría ser peor, o sea, puede crear resistencia a los aminoglucósidos gracias a ciertas enzimas que generalmente son fosfotransferasas y puede generar resistencia a quinolona, ¿sí? Mediada por bombas de flujo. Esto sí lo tenemos que probar mediante un antibiograma porque no es en todos los casos, pero puede ser, ¿ya? Bien, ya terminando la clase, pues estas bacterias, como les decía, son intrahospitalarias, son nosocomiales, entonces el mayor cuidado, ¿no es cierto?, en la manipulación de los catéteres, de la atención del paciente, porque son bacterias que se adquieren a nivel hospitalario. Lo mejor que podemos hacer, lavarnos las manos, ¿no es cierto? El mejor método, el más sencillo, el menos costoso. Bien, no sé si tienen alguna pregunta.
¿O se entendió todo o no se entendió nada, no? Sí se entendió, doctora. Entendió perfectamente, doctora. Muchas gracias. Recording stopped. Ya, ahora ya no estamos grabando. Si quieren preguntar algo, adelante. Bien, si no hay dudas, esa habría sido la clase. Cualquier cosa, igual estamos para poder colaborar. Un tema muy interesante, medio complejo, pero bueno, todavía se puede ampliar mucho más. Son bacterias muy interesantes, pero muy peligrosas. Hay que conocerlas. Gracias, doctora. Que les vaya bien. Hasta luego, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Hasta doctora. luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Gracias. Hasta luego, que les vaya bien.